La construcción de túneles es una de las ramas de la construcción y de la ingeniería más complicadas que hay, de las más peligrosas, sin duda alguna, en donde la vida realmente corre mucho riesgo. Y no importa que sea en pleno siglo XXI con alta tecnología, la realidad es que al momento de excavar un túnel, no se sabe qué se puede encontrar ahí. Puede encontrar desde bolsas de gas, materiales sueltos, fracturas que no fueron detectadas por la mecánica de suelos. Vamos, puede haber una amplia variedad de problemas que hacen que sea una de las tareas más peligrosas. Y imagine usted, hace 150 años, lo difícil que debe de haber sido aquello. Lo peligroso, lo mortal, vaya. Porque además, según se cuenta en las leyendas, cuando uno perfora un túnel, además de todos los riesgos inherentes al trabajo, se enfrenta con los habitantes de las montañas, con los seres de las montañas, los dueños, aquellos que en realidad no son de carne y no son de hueso, pero que parecieran estar allí. Y esta noche le voy a platicar 4 casos, 4 historias en donde hay cosas muy extrañas y que tienen que ver con túneles. Estados Unidos, México, España, Suiza. 4 túneles, 4 historias. Bienvenidos, comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Alrededor de 1870, en Estados Unidos comenzó la expansión hacia el oeste, en dirección hacia California, regiones que anteriormente eran controladas por los españoles y luego por mexicanos, finalmente eran ocupadas por los habitantes del este, los hombres blancos. Esto generó un problema enorme, puesto que muchos de estos lugares estaban habitados por nativos americanos, tribus, grupos étnicos, naciones, que ya habitaban estas regiones y que con la llegada de los hombres blancos vieron afectados sus lugares de cacería, sus territorios donde ponían sus campamentos, sus lagos, sus ríos donde pescaban, y su propia vida. Aquello se convirtió en una serie de enfrentamientos terribles, en donde por supuesto la peor parte la llevaron los nativos americanos. Algunas de estas comunidades fueron erradicadas, asesinados, destruidos, sus lugares sagrados fueron violados y sus campamentos quemados. Algunos de estos pueblos, de estas agrupaciones, tribus, si quiere usted llamarle, habitaban en las montañas de California. Muchos de ellos pertenecían a la etnia Ohlone, aunque cada quien tenía su propia identidad. Uno de esos grupos pequeños era conocido como los Awaswas o Awaswas. Este grupo, que pertenecía a una etnia mayor, los Ohlone, eran un grupo independiente, formado por numerosas pequeñas colonias de alrededor de unas 1000 personas. Habitaban en las montañas de Santa Cruz y solían moverse de un lado a otro, pero conservaban ciertos lugares ceremoniales, considerados como sagrados. En estos lugares había los cementerios, los lugares donde se rendían culto a los habitantes de las montañas, a los dueños de las montañas, considerando que los espíritus, esos espíritus de su cosmogonía y de su manera de ver la vida, habitaban en estas regiones. La llegada del hombre blanco fue desastrosa. Muchos de estos grupos fueron diezmados, asesinados, masacres verdaderas. Alrededor de 20,000 nativos americanos fueron asesinados entre el 70 y el 75, del año 1870 a 1875, y sus tierras fueron ocupadas por hombres blancos. Y es ahí donde surge esta historia. Tras toda aquella destrucción, comienza la explotación de todas estas tierras. Específicamente en las montañas de Santa Cruz, había una riqueza enorme en madera, maderas finas.
y esto era algo que el hombre blanco quería llevar hacia las regiones del norte y del este. Esta explotación de productos maderables era un verdadero tesoro. Los nativos americanos no lo usaban. No lo necesitaban salvo para leña o para alguna cosa, pero en realidad donde se ocupaba todo esto era en la parte de los territorios blancos donde todo era construido a base de madera. Así que el negocio estaba allí. Pero resultaba complicado moverlo. Trasladar desde las montañas hasta, por ejemplo, Nueva York era un reto invencible, a no ser que fuera con el tren. Por ello se comenzó a trabajar en lo que en su momento se llamó como South Pacific Railroad, o el ferrocarril del Pacífico Sur. Esta variante, que conectaría con la parte central de los Estados Unidos, iría por las zonas montañosas en donde fue necesario planear un túnel. No pierda de vista lo que le he platicado de los nativos americanos. Cuando se comenzó a hacer el trazo, localizando diferentes puntos donde sería preferible tener estaciones que permitieran la carga de los productos de madera, se escogió que en una cierta zona se debería realizar un túnel, puesto que, de otra forma, los ferrocarriles tendrían que hacer una serie de quiebres imposibles, en donde incluso se tendrían que hacer maniobras de zigzag para poder salvar las curvaturas de la montaña y los descensos. Las labores de investigación y de proyecto llevaron a ubicar un sitio, la propiedad de un tal Wright. En este lugar sería el lugar ideal para trazar un túnel de varios kilómetros que alcanzara de un lado a otro de una zona montañosa, con lo cual salvarían una enorme distancia. Al llegar allá, poco les importó lo que hubiera o no hubiera. En esa zona, los antiguos Aswas creían que habitaban espíritus. Era una zona ceremonial, una zona sagrada. Pero ahí fue donde se escogió comenzar a trabajar. Se necesitaba construir un túnel de unos 9 kilómetros, que uniera Santa Cruz con Alameda. Pasaría cerca del conocido Arroyo de los Gatos, a buena altura. Era una labor tremenda, pero era algo urgente, así es que se comenzó a trabajar en un diseño y en un proyecto. Se necesitaba avanzar rápido, así es que habría dos frentes, uno al sur y uno al norte. Se trabajaría simultáneamente, arriesgándose a no atinar. En realidad no sabían qué había ahí, no había pruebas de mecánica de suelos, no había nada. Pero para la tarea, además, se contrató mano de obra china. A diferencia de la mano de obra norteamericana, de los que llegaban del este, los chinos eran trabajadores incansables. Ganaban poco, apenas unos 70 centavos de dólar al día. Se levantaban muy temprano antes del amanecer y se iban a dormir muy tarde. Eran incansables realmente, ordenados, meticulosos y, sobre todo, entendían la dinámica del trabajo. Pero hacer un túnel no era cualquier cosa, y los primeros días fueron un desastre. Apenas excavaban un poco y de la montaña bajaban cantidades increíbles de arcilla, de rocas, que detenían los avances. Esto fue haciendo muy compleja la labor. Y fue cuando se decidió utilizar dinamita. Se harían voladuras. Pronto se hizo una pequeña caverna, y a partir de esa caverna fueron avanzando. Era diciembre de 1877 cuando se comenzó a construir el llamado Túnel Summit, o también conocido como Túnel Wright. Hay quienes incluso lo nombraban el túnel número 3. Este iría avanzando poco a poco, pero muy pronto sería evidente que algo no estaba bien. Los problemas y los accidentes se hicieron cosa de todos los días, desde una roca que caía y golpeaba a alguien fracturándole un brazo o una pierna, hasta cosas mucho más graves. En momentos determinados, aquel túnel, conforme iba avanzando hacia los 150 o 200 metros, se volvió una trampa de muerte, puesto que la montaña tenía importantes yacimientos de gases y de hulla y de ciertos materiales, inclusive un poco de petróleo. Todo esto atrapado entre la roca,
de tal manera que al ir horadando se iban liberando gases que desmayaban a los trabajadores y que incluso llegaron a matar a algunos. Esta situación obligó a que se tomaran medidas como encender antorchas. Cada cierto tiempo se tenía que quemar aquel betún que minaba de las paredes para evitar una explosión mayor y también tener encendidas ciertas antorchas para ir quemando el gas que se acumulaba. Pero eso no significaba que no hubiera otros problemas. Además de la problemática propia de construir un túnel, había problemas sociales. Se decía que los chinos estaban desplazando a los trabajadores locales y que esto ocasionaba una crisis. La realidad es que los chinos trabajaban muy bien, ganaban un sueldo muy razonable, en tanto que los locales no trabajaban con tanto ímpetu y cobraban 3 veces más. Así que esto generó una serie de conflictos en donde varios trabajadores chinos fueron golpeados, lastimados e incluso asesinados por blancos que llegaban y atacaban los campamentos. Pero aparte de eso, el propio trabajo se complicó. En algún momento, cerca de diciembre del 78 de 1878, las voladuras tuvieron que detenerse por la presencia de gas. Gas, probablemente metano. El hecho es que, tras haber roto una serie de paredes, se consideró que ya era oportuno avanzar. Y entonces fue lo que pasó aquella vez. Enero de 1879 se colocan los cartuchos y cuando el jefe de la cuadrilla se acerca para encender la mecha de la dinamita, aquello vuela en 1000 pedazos, pero con todo y los trabajadores, porque había una bolsa de gas que mató en ese momento a 7 trabajadores. Varios más que se encontraban afuera de la boca del túnel fueron quemados cuando aquello salió a toda velocidad. Generó mucha zozobra. Pero al mismo tiempo los trabajadores chinos no podían irse. Estaban casi atrapados ahí, por lo que tuvieron que seguir trabajando. Ese fue el primer incidente. Después de eso, ocurrieron una serie de cosas graves, como el día que se quemó toda la cimbra. Para apuntalar el túnel, conforme se iba avanzando, había un montón de madera. Gruesos trozos de madera que se iban colocando, a manera de una especie de arco. Por alguna razón, repentinamente, aquello empezó a arder. El resultado fue que pronto el túnel fuera imposible de estar allí. Los gases, el humo, se decidió taparlo completamente, sellar la boca, a fin de que se acabara el oxígeno y el fuego se extinguiera, pero esto tomó varios días, y cuando finalmente lo abrieron, el fuego seguía ardiendo, tuvieron que entrar. Todo esto se fue complicando. Se colocaron tubos para inyectar aire fresco, algo que no se había hecho, pero eso no significó el final de los problemas. Y es ahí en donde comenzó a correrse el rumor entre los trabajadores chinos de que el túnel estaba embrujado, hasta el punto en el que renunciaron masivamente. La fuerza de trabajo tuvo que ser sustituida por trabajadores blancos de la zona que resultaron en un desastre. No tenían ni la habilidad para explorar y perforar y todo lo que se requiere, pero tampoco el empeño. Y muy pronto desistieron. Salieron corriendo de aquel túnel y la compañía tuvo que contratar nuevamente trabajadores chinos. Estos, al llegar, lo primero que hicieron fue realizar un ritual. El ritual consistía en prender varitas de incienso, hacer oraciones, puesto que algunos de ellos aseguraban que en este sitio había espíritus muy enojados. Se trajeron personas, probablemente monjes de origen chino, que cantaron e hicieron sonar cosas, quemaron inciensos, danzaron y estuvieron varias noches ahí hasta que finalmente salieron y decidieron que no podían trabajar. Lo que había en el túnel era demasiado fuerte y no lo podían quitar. Alguien había hecho enojar gravemente a aquellos espíritus. Aquel contingente de chinos se fue a buscar otro trabajo y la obra se tuvo que detener. Con mucho esfuerzo, se logró encontrar otro grupo de chinos que participaran en la construcción. Este nuevo grupo iniciaría sin mayor problema y avanzaría rápidamente. El proyecto marchaba bien, excepto por un problema. Noviembre de 1879. Se lleva más o menos un año trabajando y se ha avanzado bien. Esa noche, 21 trabajadores están en el túnel.
2 de ellos son los capataces blancos, el resto son trabajadores chinos. Se ha estado avanzando bien, se presume que ya lo que queda es granito sólido. De hecho, según los cálculos de la gente que está al frente de esta obra, faltan alrededor de 300 metros para que el extremo sur y el norte se encuentren. Están a punto de lograr un éxito rotundo, como no se había visto en Estados Unidos, así es que tratan de acelerar el paso. Pero la montaña no perdona. El día 17 de noviembre de 1879, la explosión, para abrir la roca, da directo a una caverna en la que hay una enorme bolsa de gas que explota, lanzando una bola de fuego por todo el trayecto del túnel. El ducto aquel se vuelve una marea de fuego que calcina a los 21 trabajadores, incluyendo a los 2 capataces blancos. El fuego llega a la boca del túnel en donde varias personas están organizándose y los quema también. El fuego llega hasta casi 50 metros de la boca del túnel, quemando algunas de las casetas y de las oficinas que están allí. Ante la tragedia, otro grupo de chinos que estaba en otra parte viene rápidamente para tratar de rescatar a sus colegas que están adentro, a pesar de que se les pide que no entren. Ellos se introducen, esperando poder rescatar a los heridos, sin saber que conforme avanzan, una segunda explosión sacude la montaña, haciendo caer piedras y convirtiendo nuevamente el túnel en un infierno. La noche del 17 de noviembre de 1879 se saldaría con la muerte de 32 trabajadores chinos y más de 60 heridos. Los cuerpos de todos estos hombres fueron llevados y sepultados al pie de la caseta donde se haría la estación, ahí abajo. Sin mayor pena ni gloria, sin colocar una lápida, nada, hicieron un gran agujero y ahí los colocaron y los taparon. Los chinos no volverían a trabajar ahí. Después de eso, se confirmaba la maldición del túnel Summit. Así es que, finalmente, el trabajo tuvo que ser terminado por un grupo de ingleses procedentes de Cornwall, mineros de profesión de toda la vida, quienes avanzaban aproximadamente la tercera parte de lo que avanzaban los chinos. Aún así lograron encontrarse. Aquello siguió y meses después finalmente la vía del ferrocarril estaba lista y el túnel fue inaugurado con bombo y platillo. Palabras célebres, se cortó el listón, se destapó una champaña o lo que sea que hayan hecho, hubo una banda tocando musiquita y probablemente mucha gente fue a ver el paso del primer tren. Sí, cruzó bien, pero días después, volvería a pasar. De pronto, un tren de turistas, porque era eso básicamente, un tren de turistas, cargado con varios vagones y avanzando, una máquina de vapor, al momento de entrar al túnel por alguna extraña razón, pierde el control, descarrila y mata a 13 de los pasajeros y 2 de los tripulantes, quedando atrapado ahí dentro. Tomaría varios días poder sacar aquello y rehabilitar las vías y volverlo a poner en funcionamiento. Durante los años siguientes, se repetiría en numerosas ocasiones pequeños accidentes, caídas de rocas, locomotoras que chocaban de pronto contra la ladera, alguna cosa que se caía. El túnel se convirtió en un sitio de mucho riesgo. En 1942, finalmente, el túnel fue dinamitado por el Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros, y aquello terminó ahí. Nadie se acuerda de todos los obreros muertos, cuyos cuerpos ya fueron cubiertos por la vegetación y los bosques. De la pequeña población que se había construido allí no queda nada. Ni siquiera los cimientos, la vegetación ya cubrió todo. Ya no había tren. Se construyó la carretera 17. ¿Qué pasa cerca de allí? La autopista 17. Durante años ha sido una de las autopistas más peligrosas de todo Estados Unidos. No es extraño que haya accidentes, vehículos que pierden el control, atropellados, choques. Bueno, todo aquello es una locura. Como si de pronto la maldición del túnel Summit se hubiera trasladado a la carretera. Y es que la carretera también cruzó por una zona que antiguamente pertenecía a la tribu Aswas. Lugares ceremoniales. Tal como diría el monje aquel, el monje chino,
hay espíritus muy enojados. ¿Usted qué pensaría? ¿Simples casualidades producto de un trabajo peligroso o realmente habría algo allí? Le voy a platicar algo más ahora mismo. Si usted nos acompaña desde España, estoy seguro que alguna vez habrá oído hablar de la tragedia de Torre del Bierzo. Bueno, ocurrió hace mucho tiempo. En 1944. España hacía 5 años había terminado la guerra civil. Aún había muchas heridas. El gobierno de Francisco Franco se estaba tratando de solidificar con el poder, de evitar mayores problemas, trataba por todos los medios de contener todos los frentes, tanto la prensa como la política, como los opositores, como el ejército, tratar de lograr la unidad. Pero la guerra ya había pasado. Había entusiasmo en algunas zonas de que se pudiera seguir adelante, pero no pierda de vista que es 1944, Y la guerra en Europa ruge con furia. Francia, Inglaterra, todo el mundo está en un conflicto. España se ha abstenido de aquello. Así que bueno, hay esperanza, hay futuro, la gente está contenta. Comienza 1944. 3 de enero. Un ferrocarril está por salir de Madrid. Es el Correo Expreso 421. Es una locomotora de vapor. Le llaman la Americana. Es un equipo que ha llegado de Estados Unidos. De vapor, de esas que se le metía carbón y con vapor funcionaba. Es una máquina muy grande. Va a llevar 12 vagones de pasajeros y un vagón cobrador o de pagos. La trayectoria va desde Madrid hasta La Coruña. Es un viaje largo. Es una ruta importante. Cuando terminan de subir los pasajeros, ahí dentro debe de haber unas 1000 personas. Entre ellas va un equipo completo de fútbol, van varios soldados, si no es que un batallón completo, vaya usted a saber cuánta gente, porque van hacia alguna encomienda, algo, van muchísimos vecinos de la región, porque este tren tiene la característica de que va parando cada cierto tiempo en diferentes estaciones. Y bueno, pues arranca el tren. Y allá va. Sin embargo, conforme empiezan a llegar a ciertas zonas, se hace evidente que la locomotora, la Americana, tiene problemas con los frenos. No frena bien. Así que en una de tantas estaciones del camino deciden acoplarle una segunda locomotora para que le ayude a frenar en caso de ser necesario. Una práctica bastante conocida y bastante regular en aquellos años. Si la locomotora principal corría riesgo, se colocaba una atrás, de tal manera que pasada cierta velocidad el de atrás accionaría los frenos para ir controlando. Bien, la locomotora que se le pone atrás era conocida como la mastodonte, una máquina poderosísima y enorme, y aquello comienza a ir muy bien. Pasan diferentes estaciones, pasan Astorga, después comienzan ya el ascenso hacia la estación conocida como La Granja, que es la parte para llegar al puerto de Brañuelas, y al llegar allá comienzan los problemas. Y comienzan los problemas porque la mastodonte, la segunda locomotora que se le ha acoplado, tiene algún problema y el eje de no sé dónde, porque son términos ferrocarrileros, está fallando, así es que corre el riesgo de que aquello se desacople y ocasiona una tragedia lejos de ayudar. Por lo que se decide que el 421 avance ya sin el apoyo de aquella máquina, solamente con la Americana. Se da la instrucción de seguir, aun cuando el ingeniero, el conductor, ha reportado la falla de frenos, se da la instrucción de seguir adelante. Lo que sigue después de aquella parte donde está el puerto es una bajada larga, que va a pasar por Álvarez de la Granja y posteriormente va a ir hacia Torre del Bierzo. El tren empieza a avanzar, pero muy pronto empieza a tomar velocidad y desde la locomotora no tienen nada que hacer. No hay manera de frenarlo, por más que lo intentan, por más que hacen cosas, no tienen forma de detenerlo. Cuando pasan por Álvarez de la Granja, aquello debe de haber ido a más de 100 kilómetros por hora, hasta el punto que el jefe de la estación corre al teléfono y les marca a Torre del Bierzo para informar: el 421, el Correo Expreso, va sin frenos, se le han chorreado los frenos, preparen. Inmediatamente allá abajo, en Torre del Bierzo, se da la orden de colocar unas traviesas
es decir, unos durmientes, unos grandes trozos de madera sobre las vías, para que al bajar la locomotora se vaya atorando con aquello y lo vaya frenando un poco, pero ¿sabe qué? Son 5 kilómetros desde donde estaba, en Álvarez de la Granja, hasta Torre del Bierzo, son apenas 5 kilómetros y a 100 y pico de kilómetros por hora aquello no le dura más de 5 o 10 minutos, de tal manera que cuando el tren aquel, el 421, se acerca, no han podido colocar las traviesas, no han podido hacer nada y para colmo de males. Una pequeña locomotora con 3 vagones, una máquina de maniobras, está tratando de escapar, porque le han avisado que viene el 421 sin frenos, pero esta gente estaba maniobrando ahí, no esperaban que llegara un tren de repente, así es que están maniobrando y tratan de sacar la máquina de maniobra con sus 3 vagones por el túnel número 20, para llegar a donde está una vía de desvío y salirse. Pero no hubo tiempo. Conforme la máquina de maniobra ingresa al túnel 20 y está a punto de salir, sienten un golpe brutal que los lanza más de 50 metros para allá con todo y locomotora. Logran finalmente frenarla, pero se dan cuenta que han perdido 2 vagones, que no están allí, están dentro del túnel. Acto seguido se bajan y se dan cuenta que el túnel está desprendiendo humo. O sea que algo pasó allí, y es que el 421 ha chocado contra aquello, se ha descarrilado y ha comenzado a arder. Dentro del túnel hay 6 vagones repletos de gente que se está asfixiando con el humo y con el intenso calor que se ha generado porque el momento del descarrilamiento y el choque, parte de los materiales ardientes de la locomotora se han dispersado y han transmitido fuego a aquellos vagones de madera muy simples que están ardiendo. La gente intenta salir, pero no se ve nada ni se puede respirar nada y el calor se vuelve un infierno. Pero esto no termina ahí. ¿Sabe por qué? Porque mientras esto está transcurriendo dentro del túnel 20, más allá, un carguero, sí, un tren carguero, un carbonero, viene subiendo. Bueno, viene avanzando. Cuando llega a un cierto punto del camino, observa las señaléticas propias de los ferrocarriles que indican vía libre. Y es que, sin saberlo, cuando la locomotora aquella ha chocado, ha roto los cables que controlaban esto y por lo tanto se han quedado como vía libre, ya que el maquinista, al ver vía libre y saber que hay otro tren que debe de venir, acelera metiendo todo el carbón que puede y dándole todo el vapor. Es una máquina grande, muy pesada. Lleva, no sé, 12, 14 vagones de carga, así es que va a toda su capacidad. Avanzando, entra al túnel 21 y justo cuando sale del túnel 21 frente a él está el operador de la máquina de maniobras que le está haciendo señas para pararlo, para decirle que no avance, pero no puede hacer nada porque apenas a 100 metros frente a él está la máquina de maniobra y chocan, volteando el tren y aplastando al pobre operador que le hacía señas, matándolo en el acto y muriendo otros 4 o 5 operarios que estaban por ahí, impidiendo el acceso de los que venían desde otras partes a ayudar en el rescate, porque se ha quedado atorado el tren y no hay cómo lleguen, y desde el otro lado lo mismo, y aquello se convierte en una locura, en una cosa horrible. El fuego, bueno, les tomaría más de 2 días lograr siquiera enfriar aquello. Cuando terminan ya y empiezan a retirar los escombros del túnel 20 y los restos, el reporte oficial inicialmente decía que había habido 40 víctimas, 40 y tantas víctimas. La prensa comenzó a preguntar si eso era posible. Si el tren llevaba 1000 personas y eran 12 vagones, bueno, pues debería de haber habido, que le gusta a usted, 80 por cada vagón, y si se colapsaron 6 vagones que quedaron en el infierno, pues debería de haber ahí unas 300 y pico de personas, aunque había quienes argumentaban que había 600 personas muertas, otros que hasta 1000. El gobierno solo reconoció 78 víctimas. Pero para todas las voces que decían algo, bueno, hubo una llamadita de atención y todo se quedó allí, sí. Durante años no se tocó el tema, no se hablaba de esto. Y la propia prensa no publicó muchos artículos al respecto, salvo con la información oficial que la propia Renfe, la empresa que operaba los trenes, les había brindado, aunque todo el mundo decía que eso no era cierto, y que de hecho muchos cuerpos ni siquiera estaban ahí, sino que se desintegraron por el calor. En fin. Se termina aquello, se retiran todos los escombros, se acomodan las vías nuevamente y, bueno, la vida sigue. Los difuntos al cementerio. ¿Cómo supieron quién era quién? Buena pregunta, pero se entregaron ataúdes
y el asunto quedó quietecito, que así te ves más bonito. Excepto por un detalle. Y usted ahora mismo me dirá, ¿qué cosa rara tuvo eso? Fue un accidente enteramente lógico. La locomotora debió de haberse parado allá arriba, en lugar de soltarla sin frenos. Sí, negligencias y todo tipo de cosas. La parte extraña no pasó ahí. La parte extraña ocurrió unos días después, cuando un reconocido ciudadano de Torre del Bierzo, o de alguna población de por ahí, se acercó ante un juez para presentar una denuncia. En esta denuncia señalaba que 3 días antes, el 31 de diciembre, él había abordado un tren en Madrid con la misma ruta, a eso de las 5 de la tarde en segunda clase. Tras haberse acomodado en el espacio que le correspondía e iniciar el movimiento del tren, apareció un hombre vestido como inspector de trenes, como el que checa los boletos, con un chaquetón de ferrocarrilero y una especie de maletita como con sus alimentos. Aquel hombre se acercó, miró hacia adentro y dijo: «Oigan, les informo que ha habido un accidente grave, ¿eh? Ha habido un accidente grave en la montaña, más o menos así y así». Les dio algunos datos. Uno de los pasajeros que estaba allí le dijo: «¿Pero cómo puede ser eso? ¿Está usted seguro?». A lo que aquel hombre respondió: «No lo sé, pero me lo han informado». Dio la vuelta, siguió caminando, y en ese momento le pierden la vista. Según relataba este hombre, habría bajado en la propia estación, pero no lo vieron, y en la siguiente estación no estaba. No los revisó el mismo inspector. Presentó su denuncia y esto motivó a que hubiera una investigación. No pierda de vista que era 3 días antes. Y ese día en particular, el 31 de diciembre, no había ningún accidente. El accidente ocurrió 3 días después. Se pensó que podría haber sido un atentado. Los maquis franceses en contra de Franco, republicanos en contra de Franco, lo que fuera. Se hizo una investigación profunda, buscando por todos lados testigos, gente. Y sí había testigos, sí hubo más gente que vio al misterioso personaje aquel que anunció el accidente 3 días antes de que pasara y después se desvaneció. Claro, no se dijo mucho de aquello en ese momento, excepto que la constancia estaba ahí en el juzgado. Alguien había anunciado que el accidente ocurriría 3 días antes, poco antes de desaparecer, como si fuera una delgada neblina. Ninguno de los operadores, ninguno de los jefes de estación, nadie pudo reconocer al sujeto del que hablaban, excepto que muchas personas lo vieron, y es que en ese lugar se decía que la montaña estaba maldita. Años después, la vía de ferrocarril siguió operando, hasta que en los años 80 finalmente el túnel número 20 fue desmantelado. Se encontraba en malas condiciones y fue demolido. La vía sigue estando allí, pero ya no existe el famoso túnel 20 y su misterioso inspector, que parecía saber lo que ocurriría. Ahora déjeme que lo lleve de regreso a México. Estamos en Chihuahua y estamos en la época de la Revolución Mexicana. Un momento histórico sumamente violento. Prácticamente todo el territorio nacional estaba sumido en batallas, enfrentamientos, muertos, una destrucción como nunca se había visto. Y también el surgimiento de muchos bandoleros de todo tipo. Uno de ellos fue el general Máximo Castillo, un hombre que no tenía problema en hacer todo lo que fuera con tal de seguir adelante. Este hombre luchaba muy al norte, en los territorios de Chihuahua, y casualmente, en esa misma región, numerosas explotaciones de madera enviaban sus productos a los Estados Unidos. Sí, igual que lo de Santa Cruz en las montañas, pero esto era del lado mexicano. En estos territorios, algunas poblaciones se dedicaban a fabricar madera en una forma muy especial que se utilizaba en la construcción de las casas y los edificios. Para llevar sus productos había un ferrocarril. Este ferrocarril prácticamente todos los días salía cargado con madera. Era un gran negocio. Máximo Castillo decide que necesitan dinero para seguir con el movimiento armado, así es que intenta extorsionar a los dueños del ferrocarril y a los empresarios estadounidenses, advirtiéndoles que de no pagar una cuota
No dejarían pasar los trenes y comenzarían los sabotajes. Aparentemente la gente del ferrocarril no lo creyó. En aquel año de 1914 no parecía ser tan factible que alguien se atreviera a atacar los ferrocarriles. Pero pasó. Ante la negativa de los empresarios estadounidenses a pagar las cantidades de dinero que Castillo quería, un buen día, en la ruta que va desde Ciudad Madera hacia la frontera, decidió detener un tren en un punto conocido como el Túnel de Cumbres. Este túnel, ya de por sí era un túnel problemático, siempre había tenido lo suyo. Desde su construcción no era un túnel tan grande, pero siempre había dado mucha guerra. Había habido derrumbes, había habido explosiones, había habido de todo, y muchos trabajadores habían perdido la vida durante la construcción. Pero a este hombre eso no le importaba. Un cierto día llegó con sus soldados, con su gente, colocaron rocas sobre las vías y esperaron a que llegara un tren. Cuando este tren se detuvo porque no podía pasar, bajaron a los tripulantes y los hicieron correr hacia atrás. Acto seguido dio la orden de que se incendiaran los vagones. Su gente comenzó a dispersarse regando grasa y aceite para encender los vagones de carga, sin saber que en sentido opuesto y viniendo desde los Estados Unidos venía bajando otro tren a toda velocidad. Un tren de pasajeros. Para terminar la escena, Castillo le puso unos cartuchos de dinamita y dinamitó el tren, sin avisarle a nadie. Los únicos que se enteraron fueron los operadores del tren de carga, que salieron corriendo y escucharon la detonación, pero antes de que pudieran hacer nada escucharon una segunda detonación cuando el tren que venía con pasajeros chocó de frente, provocando una explosión tremenda. 55 personas murieron, entre ellas 20 ciudadanos estadounidenses, quienes quedaron dentro de aquellos fierros retorcidos y ardientes. Castillo, al darse cuenta de esto, salió corriendo de allí. Lo iban a ejecutar si lo atrapaban. El propio Francisco Villa, que era un caudillo en aquel entonces y el hombre fuerte de Chihuahua, si lo atrapaba lo iba a matar, porque Pancho Villa no quería nada de eso. Ese tipo de cosas eran mala publicidad para todos. Finalmente Castillo logra huir y refugiarse en Estados Unidos, en donde finalmente es apresado y enviado a prisión. No lo matan. Lo encierran en la cárcel porque no tenían pruebas suficientes que demostraran que él había ocasionado aquello. Siempre dijo: yo no tuve nada que ver, pero era el caudillo, era el único que manejaba estas cosas por ahí. Así es que él era. Allá abajo, en México, en el puente aquel de Cumbres. Intentaron reconstruirlo, retiraron los fierros, pero el lugar era horrible. Había cuerpos calcinados por todas partes, y lejos de llevarlos a un cementerio, dado que ni siquiera eran de ahí, los pobladores de la comunidad más cercana lo que hicieron fue excavar y sepultar ahí mismo los cuerpos, sin una tumba. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda. El detalle es que, cansados de las atrocidades cometidas por aquellos revolucionarios, trajeron a una especie de chamán. Se cuenta que era un hombre sabio del pueblo tarahumara, Rarámuri, quien vino y realizó un ritual. Este ritual no era solo para que descansaran aquellos difuntos y no penaran en el túnel, sino para que los que habían ocasionado aquello pagaran su crimen. ¿Y cómo lo pagarían? Volviendo al túnel tras la muerte. Sí. La maldición que se lanzó sería tal que quienes fueran muriendo volverían convertidos en bichos. Ya sé que suena fantástico y suena mucho a leyenda, pero lo que no suena mucho a leyenda es que, estando preso, Castillo parecía estar desquiciado porque todo el tiempo aseguraba estar viendo a los fantasmas de aquello, ser asediado por aquellos fantasmas, ser perseguido por esos fantasmas. Llegó a tal esta situación que un buen día en Estados Unidos, apenas 2 años después de haberlo capturado, liberaron a aquel sujeto, el cual comenzó a vagar por todas partes en aquel 1919, siendo perseguido por sus demonios. Nunca volvió a México. Terminaría huyendo a Cuba.
en donde fallece el 5 de mayo de 1919 a los 55 años. Delirante, siendo perseguido por los fantasmas. Tenía 55 años, 5 del 5, según se cuenta. Habían sido 55 muertos. Y a partir de ese momento el túnel fue conocido como el túnel de los insectos, porque siempre está lleno de bichos. Bueno, hoy en día ya no. Hoy en día ya no existe esa vía y el túnel ya se encuentra bloqueado. Ya no hay esa ruta. Pero durante muchos años la gente aseguraba que ahí rondaban no solo los espíritus de los que murieron, sino también aquellos que fueron maldecidos para que volvieran en forma de insectos, lagartijas, alacranes, como castigo de lo que habían hecho. Una leyenda, si usted quiere, pero no deja de ser un tema relacionado con túneles. En el año 2016, se inauguró el túnel más grande y profundo del mundo. Es conocido como el túnel Base, San Gotardo Base. Está en Suiza y une dos poblaciones, de tal manera que sale uno de Suiza y llega a Italia. Es una obra de ingeniería impresionante, 50 y tantos kilómetros de túnel. Es una locura. Es para ferrocarriles de alta velocidad. Una obra de ingeniería impresionante que tomó creo que 17 años construirla, pero es una obra impresionante de verdad. Toda la tecnología más avanzada se utilizó y todos los sistemas de protección y seguridad están instalados. Existen todo tipo de medidas como por ejemplo casetas de seguridad en caso de un siniestro. Hay lugares seguros a los que se puede llegar y en donde uno puede ser rescatado. Lugares que cuentan con inyección de oxígeno fresco, con comida y agua, con medidas de seguridad de tal forma que si hay un mega incendio puede estar uno allí seguro, esperando a que por un túnel paralelo vengan a recogerlo a uno. Es todo tipo de cosas, alarmas, sistemas de emergencia. Lo que no se imagina tiene este túnel. La inauguración fue muy impresionante. Estuvo presente la canciller alemana, Angela Merkel. Estuvo el presidente de Francia. Estuvo el primer ministro de Italia y, por supuesto, también el primer ministro suizo. El evento fue, sin embargo, muy extraño. ¿Qué puedo decir de un evento de inauguración de un túnel? Uno esperaría que hubiera alguien tocando música, que hubiera palabras célebres, corte de listón, quizás champán, globos, palomas, algo. Pero el evento de inauguración del túnel San Gotardo Base fue una de las cosas más extrañas que ha habido. Una serie de actuaciones, de bailes y presentaciones que dejaron con mucha duda de qué es lo que estaban haciendo. Algunas de las escenas incluían hombres y mujeres vestidos con trajes de obreros de la construcción, en actitudes extrañas, casi como de sacrificio, como colgados, como en una cosa tan rara, según ellos para rememorar a las 9 personas que murieron durante la construcción. Pero había más cosas. Una de las escenas más extrañas que pueda haber era un carrito, una especie de camioncito, en donde en la parte de atrás, en la batea, iban montadas 2 monjas con un sacerdote, con un gorro como de obispo. Un acto bastante irreverente contra la iglesia. Incluso se podría pensar blasfemo, porque en otra escena había también ciertas actividades entre los actores que nos recordaban un acto sexual. Y en otras escenas había personajes semidesnudos. Pero quizá lo que más llamó la atención fue la aparición de un actor personificado como macho cabrío. Así tal cual. No hay mucho para dónde hacerse, los cuernos, las patas de cabra, rodeado de una serie de cosas. También había un ángel que más parecía ser un ángel negro. Estaba el viejito del sándwich. En medio del caos de una serie de vehículos que representaban camiones lecheros que iban y venían, llegó un tipo, se sentó en una silla, sacó un sándwich y se lo comenzó a comer. Todo aquello fue muy extraño y más parecía haber sido alguna suerte de ritual que un espectáculo. Para algunos creyentes en estos temas, aquello no era un espectáculo de celebración, sino más bien una especie de rito. Un ritual que para algunos podría hasta ser satánico, pero para otros no era otra cosa que una petición para que se permitiera la inauguración de aquello y se pudiera seguir usando el túnel
a los habitantes de las montañas, a los dueños de las montañas, no a las personas, sino a los seres espirituales. Dentro de la mitología de estas regiones, estos seres estaban representados allí. El ritual era extraño, pero tenía sus motivos seguramente, y es que el túnel San Gotardo base no es el primero que se construye. El primero se construyó a finales del siglo XIX. De hecho, se están cumpliendo 142 años de que se hiciera aquel túnel y fue una obra impresionante, pero también fue una obra macabra. La construcción en una época en la que no había grandes tecnologías fue una aventura, y una aventura de muchos kilómetros. El primer túnel tenía 15 kilómetros. 15 kilómetros de largo a través de un macizo montañoso. Roca dura. Se utilizaron explosivos, se utilizaron barrenadoras, se utilizó todo lo que usted no se imagina, pero para la construcción de esto participaron cientos y cientos de personas. Conforme iban avanzando, las condiciones ahí dentro se volvieron cada vez peores. El aire viciado, la falta de higiene. Sí, de higiene. Algo tan básico como tener letrinas no había, así es que la disposición abierta de materia fecal y orina provocó la proliferación de bacterias respirables en el aire que contaminaron a las personas y las enfermaron. Sumado a esto, los gases tóxicos, la falta de ventilación también provocaron muchos problemas y algunos derrumbes también. A lo largo de la construcción de los 15 kilómetros, hasta el propio jefe de obra murió. El hombre que estaba a cargo de la obra, un tal Fabre, durante una inspección cayó muerto. Un ataque cardíaco lo fulminó, pero junto con él, a lo largo del proceso de construcción que se prolongó por un buen tiempo, por lo menos 3 veces más de lo que estaba previsto, hubo cerca de 250 personas muertas, obreros, cuyo nombre no se recordaba realmente. Era la cuota de sangre que se estaba pagando por excavar aquel túnel. Cuando finalmente se terminó, se abrió todo aquello, el túnel funcionó muy bien. Según cuenta la tradición y muchas leyendas relacionadas con la construcción, para que algo funcione bien en estos casos hay que hacer un sacrificio. Por increíble que parezca, hay quienes vieron la muerte de esas personas como parte de una especie de cuota de sangre que había que pagar para poder hacer lo que en su momento se consideró como el túnel más grande y asombroso del mundo. La primera versión del túnel de San Gotardo. Y sí, era algo impresionante y funcionó bien. Hubo accidentes menores y cosas similares, puesto que ya se había pagado. Pero no fue todo. Posteriormente se construyó un túnel vial, el túnel de San Gotardo, para transporte y automóviles. Este fue diferente, se construyó de otra forma, fue relativamente rápida la construcción, no hubo tantas víctimas, no pasó nada realmente hasta que en 2001, un accidente vial. Un camión se sale de su carril y choca de frente contra otro camión, que va en sentido contrario. El accidente deriva en que se incendia uno de los camiones y tras de él una 50 de automóviles toman fuego y comienzan a arder. Originalmente solo se dijo que había 11 víctimas fatales, aunque se reportaban 128 personas desaparecidas, de las que no estoy seguro cuántas realmente fallecieron. Pero el hecho es que fue una catástrofe tremenda que incluso dañó el túnel, impidiendo que volviera a funcionar durante algún tiempo. Ese túnel no había tenido los problemas que el primer túnel de San Gotardo. Para muchos, por eso hubo ese accidente. Así es que, de acuerdo con algunos creyentes de estos temas y gente un poco locochona, como este humilde servidor, tal pareciera que el ritual que se celebró en el 2006 para la inauguración de San Gotardo Base tenía la función de evitar más accidentes. Si bien, durante la construcción de este último túnel hubo 9 fallecimientos trágicos en accidentes en el interior, no había habido la cantidad de víctimas que ocurrieron en el primero, ni el accidente terrible del segundo. Tal parece que si tocas la montaña, tendrías que pagar una cuota de sangre. ¿Usted qué pensaría? Buenas noches. Y que descansen en paz.